Muy buenos días, mi nombre es Omaira Pereira, soy terapeuta respiratorio del Hospital Irma Lourdes Sanetatos y tengo el placer de hablarles sobre la rehabilitación pulmonar en pacientes COVID. Primero que nada, primero, ¿qué es el COVID? Como sabemos, es una enfermedad infecciosa que puede causar importantes disfunciones respiratorias y físicas a corto y largo plazo que requieren la aplicación de técnicas de rehabilitación adaptadas a las necesidades de cada paciente. El COVID genera una respuesta inflamatoria intensa que afecta principalmente al pulmón. También afecta a otros sistemas, ¿no? El cardiovascular, el nervioso central y sobre todo deja secuelas psiquiátricas y psicológicas. Por eso es muy importante la intervención del equipo multidisciplinario durante la rehabilitación del paciente. Como sabemos, el COVID ha dejado a su paso grandes y principales complicaciones. En la parte pulmonar, pues la neumonía dejó a su paso la fibrosis pulmonar. En la parte neurológica afectó, provocó delirios, ictus y hasta meningoencefalitis. Produjo alteraciones del olfato, del gusto, ansiedad, depresión, problemas de las secuelas en el pulmón causadas por el COVID. Como ya mencioné, la neumonía y esto nos lleva a una fibrosis pulmonar. Definiendo esto, es un daño causado al tejido profundo de los pulmones y se va cicatrizando y el tejido se vuelve grueso y duro, lo cual dificulta recuperar el aliento y es posible que la sangre no reciba el suficiente oxígeno. En el año 1974 la rehabilitación pulmonar se definió como el arte de la práctica médica y estaba diseñada para programas multidisciplinarios que pudieran brindarse terapia, apoyo emocional, la educación y estabilizar la fisio y la psicopatología de las enfermedades pulmonares. No hace mucho se consideraba solo un arte, pero actualmente esto se convierte en ciencia y aunque muy joven ha demostrado tener resultados exitosos. A inicios de los años 90 se plantea plenamente el servicio continuo multidimensional, ya no solo basándose en el equipo multidisciplinario, sino también basándose en qué es la rehabilitación en sí. Bueno, como ya sabemos, es una intervención integral basada en una minuciosa evaluación del paciente, ¿sí? Con terapias diseñadas especialmente para cada uno, que no se va a limitar al entrenamiento muscular, sino que también vamos a hablar sobre educación, reeducación, cambios de hábito de vida,
con el fin de mejorar la parte física y psicológica de las personas con enfermedad respiratoria crónica y promover la adherencia a conductas para mejorar la salud y la calidad de vida a largo plazo. Existen varios estudios que se realizaron a inicios de la pandemia. Uno de estos es el estudio de Keynes, realizado en abril del año pasado en la ciudad de Italia, en donde se dan las primeras recomendaciones del manejo de los pacientes, manejo respiratorio en los pacientes con COVID, pues, y la importancia de la rehabilitación pulmonar. En este primer informe, pues, destacan que la debilidad muscular de los pacientes se daba por su larga. La disnea. La disnea no es más que la falta o sensación de falta de aire. En sus síntomas incluyen la incomodidad al respirar, la dificultad para respirar, la incapacidad para obtener una cantidad de aire suficiente o la sensación de asfixia, opresión, ahogo y sofocación. Cuando le realizamos pruebas de esfuerzo a nuestros pacientes, le presentamos la escala de disnea de Borg, en donde le decimos del 0 al 10, donde 0 es nada y 10 es muy severa, y del 5 en adelante es severo. Otro de los estudios mencionados es el estudio de Shaoxing. Este fue realizado en abril del año 2020 en la ciudad de China, donde habla de que los pacientes hospitalizados con COVID, la rehabilitación respiratoria alivia los síntomas de disnea, la ansiedad, la depresión y eventualmente mejora las funciones físicas y la calidad de vida. Para pacientes hospitalarios graves o críticos no se sugiere una rehabilitación temprana. Hay que esperar que pase la fase aguda. En esta guía, pues, de rehabilitación respiratoria debe realizarse a través de videos educativos, manuales, instrucciones y sobre todo las consultas remotas y continuas. La evolución y la monitorización debe realizarse durante todo el proceso de rehabilitación, queriendo decir con esto de que es sumamente necesario mantener la comunicación con el paciente después de haber salido. El estudio fue también en China en el mes de marzo del año 2020, y ellos hablan de que la rehabilitación debe basarse en el principio de las 4 S: simple, seguro, satisfactorio y salvador, para los pacientes, pues, con secuelas de neumonía causadas por coronavirus. Entonces, se indica además que es necesario establecer un ambiente para la rehabilitación de forma adecuada para prevenir la propagación del virus, es lo más importante. Y los pacientes deben realizar su rehabilitación con un entrenamiento muscular respiratorio, técnicas de tos efectivas, expectoración y estornudo, y ejercicios generales adaptados a las características y necesidades de cada paciente. Como ya mencioné, tiene que ser, pues, un lugar seguro, un ambiente limpio, sano y que no siga propagando la enfermedad.
Y por último, la Sociedad de Neumología y Alergia, en el mes de marzo del año 2020, realizó un informe donde, donde indica que el conjunto de estrategias de fisioterapia respiratoria son muy importantes y debe realizarse a través de fases. Pues cuando está en la fase de confinamiento se recomienda hacer el ejercicio físico a diario en función de la disnea y coordinar la respiración con los ejercicios realizados. En los pacientes hospitalarios, pues el uso de técnicas, como ya mencioné, el programa de rehabilitación pues debe realizarse a través de fases. La primera etapa es la etapa intrahospitalaria, la cual se implementa posterior al evento agudo. En este periodo se busca minimizar los efectos negativos de la estancia prolongada y a través de herramientas de movilización temprana. La inmovilidad a largo plazo está asociada a múltiples complicaciones clínicas, la cual genera un efecto perjudicial en los pacientes durante y después de su estancia en la unidad de cuidados intensivos. Como ya mencioné, la movilización temprana es muy importante porque es viable, es seguro y está basada en la evidencia. Se recomienda la implementación dependiendo de la etapa de insuficiencia respiratoria, la comorbilidad, el estado de conciencia y sobre todo la cooperación del paciente, diciendo así que el trabajo multidisciplinario asegura el éxito del programa. El objetivo es iniciar la movilización tan pronto la condición. La segunda fase es la etapa extrahospitalaria y se prolonga por un periodo de 2 a 3 meses. Durante este tiempo se desarrollarán actividades individuales y grupales en el entorno a la práctica regular del ejercicio. Se brindarán herramientas educativas, nutricionales y psicológicas que permitan al paciente controlar los síntomas de su enfermedad en mediano y largo plazo. Por ende, es muy importante mencionar que el entrenamiento de los miembros superiores e inferiores es muy importante porque debemos aumentar la fuerza como la masa muscular. El entrenamiento de los músculos respiratorios, aunque actualmente no hay una evidencia que apoye el uso rutinario de un entrenador muscular inspiratorio como lo es el Triflow o el Coach, para la rehabilitación, su uso disminuye la percepción de disnea y aumenta la tolerancia al ejercicio. La educación es un componente sumamente importante e integral durante la rehabilitación pulmonar. ¿Por qué? Porque primero debe incluir la información. Ya en la tercera fase, pues es como en la segunda, que es una etapa totalmente extrahospitalaria,
y lo único que deseamos obtener es afianzar las conductas adquiridas en el proceso previo, desarrollándole pues hábitos saludables al paciente para que éste sea independiente. Y lo más importante, de que ya haya una percepción de mejoría en la calidad de vida, no solo del paciente, sino de su familia. Y esto también puede ser evaluado de forma objetiva o tiene que ser evaluado de forma objetiva a través de los cuestionarios, como el cuestionario de St. George, que les presentaré más adelante. Como ya mencioné, pues la tercera fase es una fase extrahospitalaria, es la última fase de la rehabilitación pulmonar. Pero, ¿qué vamos a hacer en esta fase? Según la etapa en la que se encuentra el paciente dentro de la tercera fase, el equipo multidisciplinario podrá iniciar los ajustes necesarios y ir cambiando las recomendaciones según el paciente, en cada, cómo se encuentra en cada etapa de esta fase, ¿no? Y donde vamos, como podemos observar, este es el cuestionario de St. George, que está diseñado para conocer cómo se encuentra el paciente, su problema respiratorio, las últimas veces que ha tenido exacerbaciones, en los últimos años, cómo se ha comportado y cómo se mantiene y ha mejorado su calidad de vida. Es simplemente para conocer al paciente en los últimos meses, en los últimos años. Los pacientes para recibir técnicas de drenaje deben cumplir con ciertos criterios y estos van a decidir la necesidad de aplicar la técnica, sí o no. Primero debe haber evidencia de retención de secreciones y dificultad para expectorar, ineficacia de la tos o capacidad de drenaje. Y siempre se debe asegurar que el paciente sospechoso o positivo se maneje de forma aislada y que se sigan los protocolos de protección expuestos previamente. ¿En qué caso lo vamos a recomendar? Aquellos que no requirieron hospitalización pero permanecen en un aislamiento domiciliario. En aquellos pacientes que se les dio de alta hospitalaria y regresan a su casa para recuperación. Cuando el paciente ya terminó o resolvió la parte del cuadro clínico. ¿Y por qué son útiles? Porque vamos a mejorar la función respiratoria de las personas que tuvieron unas afectaciones pulmonares a causa del nuevo coronavirus. ¿En qué caso no se recomienda la rehabilitación? Pues en pacientes que todavía se encuentran en la fase aguda. O sea, que tienen fiebre, tos, dificultad para respirar en su casa o en el hospital, donde sea, si tienen estos síntomas, no debería hacerse rehabilitación. 2. Pacientes que hay que estar vigilándole el patrón respiratorio y niveles de oxigenación de forma constante. Pues recordemos que la oxigenación en sangre, la saturación es la única medida de cantidad de oxígeno disponible en la sangre. ¿Por qué es importante conocer los niveles de saturación óptimos? Porque estos garantizan que las células del cuerpo reciban la cantidad adecuada de oxígeno.
Actualmente, en tiempos de pandemia, está siendo más frecuente notar los síntomas como dificultad para respirar, pero no siempre es por hipoxemia. Debemos estar pendientes de diferenciar entre un problema de saturación de oxígeno y la... Existen diferentes técnicas instrumentales que su objetivo es la limpieza de las vías respiratorias y lograr que los pacientes puedan obtener una mejor calidad de vida. Por eso que existen diferentes dispositivos de limpieza que se han desarrollado para ese uso independiente y que requieren de un poco o ningún respaldo de otros mecanismos, los cuales mencionaré a continuación. Los dispositivos manuales que tenemos son el Flutter, la Capella, el Therapet, el PEP Mask y el Corneo, los cuales están indicados para pacientes con muchas secreciones. Hay que movilizar esas secreciones y producir lactosa. Las técnicas respiratorias, pues su objetivo es permeabilizar la vía aérea, mejorar la calidad y la capacidad ventilatoria y los parámetros de oxigenación, disminuir el trabajo respiratorio y prevenir o mejorar la atelectasia. La La primera técnica o la técnica básica es la técnica del labio fruncido. Esta técnica ayuda a disminuir la sensación de dificultad para respirar. Como lo va a hacer es una técnica sumamente sencilla. Él va a inspirar lentamente por la nariz, va a aguantar el aire de 2 a 3 segundos si lo puede hacer y va a soplar lentamente por la boca formando una U con los labios. Y es una técnica sencilla y la técnica va. Los ejercicios respiratorios que vamos a realizar son los de posición de cúbito supino, donde va a hacer respiraciones diafragmáticas. De cúbito lateral derecha o izquierda, donde va a realizar respiraciones. Y el de posición sentada con apoyo de espalda, según la condición del paciente, y donde va a hacer realizar respiraciones diafragmáticas, mantener el aire durante segundos y expulsarlo lentamente por la boca. Aquí es respiración abdominal o diafragmática. Paciente, como ven en la imagen, acostado con piernas semiflexionadas. Puede poner un cojín debajo, va a poner sus manos en el abdomen y notar cómo aumenta cuando toma el aire y después disminuye cuando lo bota. Todo esto con la técnica inicial, la técnica del labio fruncido. El paciente deberá realizar este ejercicio por la mañana y por la tarde para mejorar así. Tenemos la respiración costal. Como observamos en la imagen, el paciente nuevamente está acostado con las piernas totalmente estiradas, con las manos en el pecho y debe notar cómo se infla al tomar el aire y cómo se desinfla al sacar el aire utilizando la técnica del labio fruncido. ¿Sí? Y esto también lo va a realizar en la mañana y en la tarde. Igual que el otro, va a mejorar su capacidad ventilatoria.
Los ejercicios con la boca abierta. ¿En qué ayuda este ejercicio? A mover las secreciones, que pueden estar en las partes profundas, ¿sí? Y después los va a ayudar a movilizarlas y poder expulsarlas más fácilmente. Él va a estar acostado, de lado, en una superficie plana, inhala por la nariz de manera normal y exhala por la boca abierta de manera lenta hasta vaciar sus pulmones. Este ejercicio lo va a realizar 5 minutos y repetir mínimo lo mismo cuando está acostado sobre el otro lado. Esto lo va a realizar 2 veces, en la mañana y en la tarde. Es muy importante, si en algún momento durante este ejercicio aparece la tos para expulsar la flema, se recomienda sentarse, inspirar profundamente y toser. Tenemos otros ejercicios que son ejercicios de presión positiva. Estos ejercicios nos van a ayudar a movilizar secreciones, a mejorar la capacidad respiratoria, ejercitarse. Entonces, él va a soplar a través de una pajilla o un tubo plástico y va a hacer burbujitas de 5 a 10 minutos 2 veces al día. Igual, tenemos que tener en cuenta que si el paciente sigue presentando fiebre, no le cuesta respirar, sigue presentando disnea, no debe hacer ningún tipo de ejercicio, simplemente debe acercarse al hospital o tratar de quedarse tranquilito y no esforzarse tanto si sigue con estos síntomas. Otro ejemplo de respiraciones de presión positiva, pues tenemos los ejercicios de respiración de la vela. El paciente se sienta, pone una vela a una distancia de 12 pulgadas y el primer ejercicio es tratar de mantener. Tenemos también el ejercicio respiratorio de posición sentada sin apoyo en la espalda y donde él va a realizar respiraciones diafragmáticas y va a mantener el aire durante 3 segundos y después lo bota lentamente por la boca con la técnica del labio fruncido. Como podemos observar en la siguiente imagen, este es un ejercicio diafragmático en donde el paciente se sienta con la espalda recta, los hombros hacia atrás y saca el pecho. Cierra la boca y toma lentamente el aire por la... Y ya para despedirme, pues le doy las gracias a todos y espero les haya gustado. Muchísimas gracias.